Con todas las personas enfermas, por supuesto con los familiares de las fallecidas y el agradecimiento a todas las trabajadoras, funcionarias, servidoras públicas, en femenino y en masculino, que están trabajando en estos días intensamente para protegernos a todas las personas que viven en España esta emergencia sanitaria. Y como es una comparecencia del señor Ministro de Interior, pues especialmente a todos los funcionarios del Ministerio del Interior, tanto los funcionarios que realizan tareas completamente civiles, que no tienen que ver con el orden público, como los que realizan funciones que tienen que ver con el orden público, que me parece que, desgraciadamente, muchas veces a los primeros olvidamos al hablar del Ministerio del Interior, ¿no? Durante el estado de alarma, creo que lo primero que nos tenemos que felicitar es que no hemos estado ante un problema de orden público, fundamentalmente por la actitud responsable y colaboradora de las personas que viven en nuestro país, y debemos felicitarnos por ello, ¿no? Desgraciadamente, sí se han provocado problemas de crispación y convivencia que todos hemos padecido y apreciado, y desgraciadamente debido a mentiras y bulos difundidos, y yo sí creo, con la única finalidad de desestabilizar las instituciones del Estado, y entre ellas, por supuesto, al Gobierno, que es otra institución del Estado. A diferencia del comportamiento de las formaciones políticas de oposición en la mayoría de los países europeos, que han cerrado filas con su Gobierno, pues la verdad es que aquí nos ha tocado otra oposición, especialmente la oposición de la derecha, que la verdad es que para ser una oposición censurada, yo aprecio que sale constantemente en televisión y en la prensa. No parece que eso sea muy propio de ser censurados, ni muchísimo menos, ¿no? Pero lo que está claro es que hemos asistido a una utilización un tanto oportunista de la emergencia sanitaria, ¿no? Es decir, son 70 días los que han transcurrido desde que el Gobierno constituido en España se ha enfrentado a la emergencia sanitaria, 70 días, y por supuesto que ha habido errores, claro que sí. Y yo lo digo claro, los aciertos de la gestión del Ministerio de Interior corresponden a su ministro. Los errores corresponden a todos los grupos políticos que apoyamos este Gobierno. Y así lo digo desde el primer momento, con toda contundencia, para que no quede ninguna duda, ¿no? Pero también digo que dificultar el trabajo de las instituciones en estos momentos es arrojar piedras contra el propio tejado de los españoles, evidentemente, ¿no? Y como aquí se ha hablado de jueces, pues yo también voy a citar resoluciones judiciales, ¿no? La que resolvió las medidas cautelares sobre EPIs, un juzgado de Madrid que dijo que en situaciones calamitosas es necesaria la unidad de acción, y en ello radica el auténtico patriotismo, ¿no? Porque no es aceptable que en este momento se haga política con la muerte o se mienta. Y, francamente, mentir en España no es delito. Lo que sí es delito es utilizar mentiras para transmitir señales falsas o engañosas, para injuriar o calumniar altas instituciones del Estado, para afirmar falsamente o simular una situación de peligro para la comunidad, para promover o constituir o coordinar o dirigir organizaciones criminales, para falsear, inutilizar o revelar información clasificada. Eso sí es delito en cualquier Estado democrático, y eso es algo que debemos tener en cuenta. Miren, fotos de ataúdes de naufragios en Italia, presentándolos como que eran muertos que el Gobierno ocultaba. Cadáveres en bolsas en hospitales del Ecuador, presentados como cadáveres escondidos en hospitales españoles. Almacenes de papel de fotocopia presentado como almacenes de EPIs que el Gobierno enviaba a otro país. Pues mire, yo no lo voy a definir, simplemente voy a decir una definición del diccionario de la Real Academia Española, no del Código Penal. Actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos. Esa es la definición que el diccionario de la Real Academia utiliza para actitud terrorista. Creo que ha quedado absolutamente claro. Y yo creo que, francamente, a este Ministerio pues, se le pondrá a censurar por muchas cosas, pero no se le puede censurar porque en esta materia ya actúa desproporcionadamente. Fíjense que uno de los mayores difusores de bulos es un subinspector de policía en activo, el señor Perdiguero, que sigue en activo.
Es decir, parece como bastante evidente que el Ministerio del Interior no se está precisamente caracterizando por perseguir de forma tremenda a los que difunden estos bulos, sino utilizando la ponderación y las debidas garantías que establece nuestra legislación, evidentemente, ¿no? Y, francamente, mire, cualquier demócrata debe saber también proteger a los servidores en los momentos más delicados. Mire, la actitud de linchamiento que se está haciendo por parte de la ultraderecha y la derecha al general de la Guardia Civil, Santiago, la verdad me parece sorprendente. Es decir, el general de la Guardia Civil no es ni tiene que ser experto ni en ciencia política ni en ciencia administrativa. Y es obvio que cuando el general Santiago habla de instituciones, se refiere a instituciones del Estado, porque si no, mire, a todos los juristas que yo les oigo hacer esas críticas tan duras, díganme una sola institución de gobierno. Yo no conozco ninguna institución de gobierno, francamente, a no ser que confundan los jardines del Palacio de la Moncloa con una institución de gobierno, francamente. Entonces, yo sí que le pido al ministro de Interior que protejamos a los oficiales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de esta oposición desaprensiva y antipatriótica que, por desgracia, tiene España. Y para ello sí creo que es muy recomendable que se dedique a los oficiales de los cuerpos de seguridad a hacer su trabajo y pongamos al frente de las tareas de comunidad a profesionales y expertos en comunicación, que seguro que todo el mundo podrá hacer así más eficazmente su trabajo. Y la verdad es que me alegro de que el señor ministro haga especial hincapié en la necesidad de difundir los valores de la seguridad humana en todo el proceso que viene de reconstrucción de España. Yo lo que le pido, señor ministro, es que empecemos ya, que es lo que toca, ¿no? Con la necesidad de proporcionalidad y congruencia. Mire, yo lo digo claramente, ¿no? Todo el mundo sabe cuál es mi posición política y es evidente en todos los países del mundo, cualquier sistema, Estado de Derecho, hay excesos, usos y abusos de la fuerza en los cuerpos de seguridad del Estado. En cualquiera. Eso ha pasado a lo largo de la historia. Ese no es el problema. El problema es las medidas que se toman para que esos supuestos sean los menos posibles y por erradicarlos. Y, francamente, yo creo que estamos ante una situación que se puede corregir satisfaciendo multitud de peticiones que han hecho aquí la oposición. Y es, bueno, pues utilicemos un criterio de ponderación, de proporcionalidad, y acojámonos a un criterio para velar por el cumplimiento del estado de alarma que limite la litigiosidad, que ya va a haber bastante litigiosidad por la paralización que ha sido obligada de los tribunales de justicia en nuestro país. Utilicemos no la ley de seguridad ciudadana, sino utilicemos, por ejemplo, pues las leyes de salud pública, por ejemplo, que establecen niveles de infracciones para controlar esta situación de obligada reclusión por cuestión de la pandemia y hagamos un buen trabajo para evitar también una saturación de trabajo en las delegaciones del Gobierno, por supuesto, y atendiendo pues las solicitudes que muy sensatamente pues hacen muchas organizaciones e incluso instituciones. Yo creo que, indubio, pues es bueno que todos trabajemos pro administrado y habiendo pues normas que posibilitan sanciones que sean pues más llevaderas en un momento en que toda la sociedad española está utilizando de una forma tan sumamente responsable en términos generales, pues no tenemos por qué caer en ningún uso desproporcional y, por supuesto, corregir cualquier uso pues no correcto. Mire, a nosotros sí que nos preocupa mucho el conflicto que se organizó estos días, y sí queremos hacer una petición al Ministerio de Interior, con los riders. Los riders creo que son personas, un sector muy mal pagado, pésimas relaciones laborales y que se han convertido en una tarea esencial para el funcionamiento de este país durante estos difíciles días. Las empresas que los contratan han tenido la brillante idea de reducirles los pagos a un 50% en medio de esta crisis, realmente algo sorprendente y escandaloso. El otro día realizaron una protesta laboral que, desde luego, no alteró en absoluto el orden público ni la circulación, entre otras cosas, porque no había circulación en las calles de Madrid, y creo que hemos visto cómo el Ministerio de Interior ha actuado con proporcionalidad y mesura ante otras protestas laborales que en un Estado democrático pues todos sabemos que hay que respetar. Yo recuerdo, por ejemplo, la protesta de los miembros de los cuerpos de policía que hace apenas un mes y pico, en marzo creo que fue, se concentraron aquí en la puerta del Congreso, bloqueando la entrada al Congreso
hecho y que, bueno, pues creo que desde luego sí se provocó una alteración de orden público, era una reivindicación laboral. No se impuso ninguna sanción, pues obviamente creo que corresponde que actuemos de igual forma en una situación en la que tampoco no ha habido, desde luego, ninguna alteración seria del orden público. Y además así expresamos nuestra solidaridad con estos trabajadores que están haciendo un trabajo tan fundamental, porque creo que es la mínima solidaridad que les debemos, ¿no? Y quiero también mencionar lo que creemos que es una necesidad, que es que de inmediato el Ministerio de Interior se reúna con las organizaciones más representativas, bueno, con todas, ¿no?, del Consejo de la Guardia Civil, porque es verdad que sí que nos preocupa, que creemos que ha habido un problema serio en la Guardia Civil en cuanto a prevención de riesgos. Yo no me voy a poner a decir que el Ministerio tendría que haberse inventado EPIs que no había ni en el mercado mundial ni había en España. Eso es una realidad. Hemos trabajado en todas partes del mundo con lo que teníamos y yo ya he dicho en alguna ocasión en esta casa, milagros no se puede, ¿no? Eso de la multiplicación de los panes y los peces, eso no es posible, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, a pesar de que la Guardia Civil trabaja en zonas rurales donde la pandemia tiene menos efectos, tiene unos índices de contagio que son el doble de los de la Policía Nacional. Y eso sí que hace presuponer que no ha habido una correcta gestión de riesgos laborales en este cuerpo. Por eso, nosotros lo que creemos es que de inmediato es conveniente que, con todas las organizaciones, por supuesto, profesionales de la policía, que dependen del Ministerio en general, pero especialmente en este momento, debido a ese índice más alto de contagios, el Ministerio de Interior atienda rápidamente una reunión de este Consejo en el que están representadas todas las instituciones, ¿no? Y sobre... no sé cuánto tiempo me queda. Nada, bueno, pues luego seguimos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, pues para finalizar esta ronda tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado don Felipe Sicilia.